Hola, soy Cam, un estudiante de español de Eckerd College. Esto es mi proyecto final para Spanish Comps y para mi proyecto he escrito una colección de poemas inspirados por los cuadros de Salvador Dalí. He seleccionado Dalí como un recurso para inspiración porque Dalí usa los dos, el arte y la ciencia, en sus cuadros, y esto me interesa mucho. Yo escribí un ensayo para Eckerd mi primer año que habló sobre la combinación de los artes y de la ciencia en las escuelas, en las universidades liberales como Eckerd College. Y pienso que Salvador Dalí es una buena representación de la combinación de estos dos aspectos. Y yo quiero hacer lo mismo en mi vida con una combinación y vivir y hacer trabajo con todos los aspectos de mi educación combinado en una cosa. Entonces, con los poemas, tuve la oportunidad de ser creativo y usar mi biología y español en el mismo proyecto. Entonces, para mi primer poema, he seleccionado el retrato de mi hermano muerto, que es una obra de Salvador Dalí. Y en esta obra, Dalí habló sobre su hermano mayor. Hermano mayor murió muy joven, ¿cuánto sería? 2 años o algo. Pero tuvo el mismo nombre de Salvador. Y Salvador pensó que toda su vida sus padres quieran que él estaba el, el hermano muerto. Entonces hay una tensión muy grande en este poema sobre la desatisfacción de Dalí hasta su hermano muerto. Mi primer poema es Querido hermano. ¿Qué pasa, mi hermano? No hemos hablado por un tiempo muy largo. ¿Cuántos años ha sido desde tu muerte? Yo sé que estás muerto, pero no has vuelto. Los átomos de tu cuerpo están aquí todavía, y con cada partícula hay una memoria. Estamos juntos por una eternidad, la misma mente, la misma sangre, la misma carne y los mismos padres. Pero qué dolorosa es nuestra amistad. Las memorias me persiguen como un ejército buscando por alguien quien recuerda tu vida y podría vivirla en lugar de ti. La buitre me molesta y tiene la espera que de una manera yo podría ser tú. Estamos juntos por una eternidad, la misma mente, la misma sangre, la misma carne y los mismos padres. Pero qué dolorosa es nuestra amistad. Yo nunca seré como tú. No quiero ser tu sustituto. Necesito vivir mi vida, pero no puedo escapar de tu destino. Es la sangre, es la carne, es la mente y los padres. Pero más de esto, es el nombre, Salvador. Adicionalmente,
la referencia de la buitre es una referencia a la madre de Salvador, porque Salvador usa muchas referencias a las publicaciones de Sigmund Freud, y Freud piensa que los madres como son una buitre o algo de esto que molestan y son muy impactuosos a las hijos. Entonces, para mi segundo poema, escribo un poema titulado El descubrimiento. Esto es un poema sobre el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, otro cuadro de Salvador Dalí, actualmente está aquí. En este poema, este cuadro me representa la tradición, la descubrimiento, la nuevo mundo y algo de esto. En un libro dice que este objeto en el plano primero es un roque que significa los planetas de nuestro universo que podemos ir en el futuro para descubrir un nuevo mundo en real. Entonces, esto es mi poema, el descubrimiento. En el espíritu del descubrimiento nos vamos de lo conocido y buscamos lo desconocido. En el espíritu de progreso nos vamos de la traición y establecemos un mundo nuevo. En el espíritu de modernidad nos vamos de la religión y encontramos la verdad. En el espíritu de la ciencia nos vamos de la aceptación y despertamos la curiosidad. Pero a través de esto, la traición continúa a ser nuestro maestro y una guía hacia la nueva vida. Entonces, en este poema uso la línea en el espíritu de él para representar los influencias de catolicismo en este cuadro. Para mí estas líneas en el espíritu de etc. es similar a las oraciones y tiene un ritmo similar que continúa el poema. Mi próximo poema es inspirado por el cuadro Tete Rafaelesque Eclatee, que es un título en latín. Pero este cuadro es una representación del mundo atómico, que es un tema muy común en los cuadros de Dalí. Es
místico el místico núcleo es la idea que todo nuestro mundo está compuesto de átomos. Entonces, y estos átomos podrían causar mucha destrucción, como la bomba atómico. Entonces, pero todavía este poema este cuadro es muy triste y no es optimístico. Entonces, yo decidí usar una forma muy simple, se llama una haiku, que tiene 3 líneas. Cada línea tiene un número de sílabas. La primera línea y la tercera línea son 5 sílabas, pero la segunda línea es 7 sílabas. Y yo descubrí que esto es muy difícil de hacer en español, porque español tiene muchos más sílabas para palabra que en inglés, pero todavía fue un obstáculo y hace un poco más difícil. Entonces, esto no es un poema favorito de yo, pero pienso que es una buena representación del cuadro. Entonces, este poema es explota. Mi mente gira. El conocimiento me entristece. Entonces es muy corto, pero pienso tiene la misma idea, la idea de saber el desconocido y la pena de esto, y una combinación de la ciencia en la arte. Continuamos con un otro cuadro de Dalí que usa los átomos en su obra de arte. Esto es la desintegración de la persistencia de la memoria, y es una representación de la cambia de Salvador Dalí de su surrealismo hasta su nuevo estilo de ciencias como física y química, en opuesto de la filosofía y psicología. Entonces, este poema es sobre la desconocida, o esta obra es sobre la desconocido, como los átomos y y el tiempo, el tiempo que es cambiado y no está fijado como nos parece. Entonces uso las mismas ideas en este poema. Este poema es titulado El desconocido. Entonces, nuestras percepciones son inútiles para conocer las dimensiones temporales. Las reglas que nos controlan están siendo descubiertas. La biología, la física, la química, la filosofía están descubriendo los
secretos de nuestra vida. Me enseñan la verdad del mecanismo de los sueños y de la realidad. No puedo distinguir la vida de los sueños, pero un día lo sabremos. Entonces pienso que es muy interesante porque el surrealismo fue sobre los aspectos de nuestra mente que no podemos entender, como el tiempo, cosas de eso. Pero en este cuadro Dalí recreó la original desintegración o la original persistencia de memoria, pero en esto es un nuevo obra de arte sobre las cosas que han descubierto desde la primera obra, como los átomos. Este poema está inspirado por el cuadro que se llama Torero Alucinógeno. Este cuadro me impactó mucho. Me impacté mucho con sus referencias a la historia de España y la historia de los toreros. Los toreros son importantes para Salvador porque son un ejemplo de un personaje masculino y es el epítome de masculinidad. Y en este cuadro puedes ver la cara de un torero en los cuerpos de la diosa Venus. Venus es un dios romano quien es la diosa de amor. Entonces, este cuadro tiene un contraste entre la masculinidad y el masculino y el femenino. Y también muestra la cambia de España porque hay mucha controversia sobre la valor de los toreros y los toreadores. Entonces Dalí pone su novia Gala en el cuadro con una y ella no está apoyando la toreador. Entonces esto representa la comunidad de España, la comunidad internacional que no le gusta no le gusta cuando los toreros matar los toros. Entonces esto muestra que hay un cambio en la cultura de España, de una cultura muy masculino hasta una cultura más femenino y más aceptante o más crítica de esta práctica. Entonces el nombre de este poema es El joven toreador. Un torero, el héroe, el hombre masculino. ¿Qué hace ahora con el toro muerto? Él celebra, se emborracha, la pasa bien, pero primero se lava las manos de la sangre del toro. Él, ¿por qué lucha? Si es muy peligroso, por la gloria, los favores femeninos, o solamente por cumplir su sueño desde niño.
No sé qué quiere el joven toreador, pero va a morir en la busca por valor. Mi próximo poema es el ADN de España. Este poema está inspirado por el cuadro galactidala-desoxyribonucleic acid, que es una palabra para la ADN, pero Dalí cambió esta palabra un poco con el nombre de su novia, Gala, y con el nombre de Allah también, el dios musulmán. Y también usa menciona el Cid, un soldado muy valiente durante los conquistos de España. Entonces, en este cuadro, Dalí usa este cuadro está una referencia directamente a la biología, que me interesa mucho porque el título es la ADN y tiene una representación de las moléculas de ADN con soldados musulmanes para representar un poco de la historia de España. Y también Dalí usa símbolos del catolicismo y de los judíos en este cuadro también. Entonces pienso que este cuadro es una buena representación de todos los factores e influencias de España durante su tiempo largo. Y también incluyó una referencia a Toledo en este poema porque pienso que Toledo es una ciudad muy representante de los valores y la mezcla de influencias en España, porque en Toledo tuvo una gran influencia de los judíos, los moros y también los cristianos. Y también es una ciudad muy académico durante el siglo de oro. Entonces, yo pone todo de esto en un poema y pienso que es una buena representación de la historia de España. Entonces, aquí. ADN de España. Tengo el enoma de un español, compuesto de la historia de la península ibérica. Soy un hombre de enealogía mestiza, con ADN de diferentes influencias. Soy árabe, judío y católico, con creencias de cada religión. Soy un académico como nuestros ancestros de Toledo, un español buscando los secretos del mundo. El ADN, una creación de Dios, un linaje mezclado que nos une. El español, una herencia diversa con ADN mezclado, que continúa la persistencia de la memoria de la historia de España. Esta línea final del poema es actualmente una cita de Dalí, porque Dalí describe este cuadro como una representación de España, como
um, como un y describió España como un país que tiene tantas influencias de tantas culturas que no pueden distinguir qué cosa es qué religión o qué cosa venido de qué país o qué religión o región del país. Entonces uso esta línea en la poema porque quiero incorporar los pensamientos de Dalí también y de la España. Y dice, es muy interesante también porque Dalí dice que no pueden distinguir los aspectos españoles hasta que tenemos computadores tan poderosos que podemos seleccionar qué cosas con de cada origen. Como esto me piensa y yo pienso de los computadores que muestran el compuesto del ADN y todo el contenido del genoma. Entonces pienso que es algo de esto que Dalí estaba pensando. El cuadro titulado Nature, Morte Vivante es mi cuadro favorito de Salvador Dalí. Este cuadro es es el primer cuadro que he visto con la combinación de ciencia y de arte y me impactó mucho el primer tiempo que veo. Entonces quiero incluir esta obra en mi presentación, pero no pienso que pero quiero hacer algo diferente. La mayoría de estos poemas he usado una técnica muy libre y muy flojo, pero en esto quiero usar una forma en que poner el título del cuadro, Nature, en el lado, a la izquierda, y usar cada letra para decir lo que quiero con las palabras. Cada letra es una palabra o una frase. Y pienso que es muy interesante porque en Nature, Morte Vivante, Dalí usa forma muy tradicional de una naturaleza muerta, pero Dalí usa esta forma en que los objetos son fijados para representar que los átomos de nuestros cuerpos y de todos los objetos del universo son todavía están moviendo y están vibrando y tienen mucha energía y él hace esto con la gira de los objetos en esta obra. Entonces me impactó mucho y también hay algo muy bella sobre eso que representa la geometría de nuestro mundo porque hay mucho orden en los olas del mar. En el derecho hay un objeto que es un coliflor. Este coliflor tiene un patrón muy geométrico que está representando el orden de nuestro universo, también con las olas en el mar. Entonces
Esto muestra la influencia de la ciencia y matemática en nuestro mundo y también muestra que la ciencia y la matemática están responsables para la bella de nuestro mundo. Entonces uso esto en mi poema sobre esta obra de arte. Entonces, Nature Morte Vivante. Naturaleza atómica, un tutor de la belleza. Un universo con reglas extraño todavía. Entonces, en este poema pienso que capturó el mismo ideas de Dalí en su cuadro, la idea de la desconocido y que de el desconocido que estamos descubriendo con la ciencia y la matemática, pero también hay estos son la ciencia es una descripción de el mundo desconocido y del mundo natural. Y la naturaleza entonces es una naturaleza atómica, tiene los dos aspectos porque los átomos compuesto todo y también pienso que uso las reglas para mostrar los ecuaciones para descubrir los movimientos de cosas como la física, pero sí, pienso que este poema tiene algo, es una representación buena de la obra de arte de Dalí. Mi último poema es sobre Rodríguez Velázquez de Silva. Este hombre fue un pintador en el siglo de oro, pero Dalí tuvo mucho respeto para este hombre y piensa que Velázquez fue el padre de todos los artistas contemporáneos de España y piensa que Velázquez fue el mejor artista del mundo y especialmente de España. Entonces, este cuadro es una representación de del respeto para Velázquez que Dalí tuvo. Yo decidí escribir este poema en una forma de un soneto porque pienso un soneto es un poema muy normal para el siglo de oro y por el tiempo de Velázquez, como William Shakespeare y hombres de esto. Ahora el título es el nombre de Velázquez, es Rodríguez Velázquez de la Silva. Las luces y las sombras que iluminan tu gloria, todas tus obras fijadas en la historia. No hay palabras para descubrir su técnica, solamente las pinturas disfrutan la experiencia. Quiero ser talentoso como su trabajo con claridad. Los objetos son tan detallados. Me es imposible tener esa habilidad. Respeto tu arte y tu pureza y te admiro, Velázquez de Silva.
Entonces me gusta este poema mucho y fue muy difícil hacer esto con la rima más estricto que los otros poemas. Pero estoy muy contento con el producto de este poema y pienso que es una poema de respeto a Dalí y también Velázquez. Entonces, he disfrutado mucho este proceso de escribir poemas inspirados por los cuadros y obras de arte de Salvador Dalí. Y, uh, y también fue una experiencia muy difícil y una experiencia muy productiva a desarrollar mi español porque es muy diferente a usar español en el contexto de un poema en comparación de usando español en una sentencia o conversación o cuando leo un libro. Entonces fue muy difícil crear rimas y crear poemas que todavía tienen sentido. Pero pienso que me ayuda este proceso me ayuda mis habilidades con español. Pero adicionalmente he aprendido he aprendido mucho sobre la vida y los pensamientos de Dalí. Hay muchos temas en común en todas de estas obras de arte. Hay temas de la religión, de la ciencia, de España, de los atómicos y las creencias y todo. Y hay continuaciones y paralelismos en todas las obras de arte. Entonces también una otra dificultad que tuve fue la repetición. He pensado que la mayoría de estos poemas o estas obras tiene temas muy similares, entonces fue difícil crear poemas más diferentes. Fue muy difícil crear poemas únicos con la misma temas y mismas símbolos en todas las obras de arte. Pero pienso que he hecho un buen trabajo de cambiar el tipo de poema y cambiar los temas que hablo sobre, pero todavía me da cuenta que necesito un vocabulario más grande porque es muy difícil expresar mis pensamientos explícitos con un vocabulario muy pequeña, y he encontrado que uso la misma palabras muchos tiempos y para contextos diferentes porque no tengo una otra palabra que puedo usar, pero pienso que este proyecto me da cuenta de esto y pienso que fue muy divertido. Espero que espero que te gustaría este proyecto y estos poemas que son inspiradas por el trabajo de Salvador Dalí. Muchas gracias. Adiós.